Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Hoy estamos con Claudia Sánchez, pero antes, bueno, sabemos que estamos teniendo algunos problemas de movilidad, entonces pues entendemos que para algunos puede ser un poquito más difícil conectarse a esta hora exactamente. Afortunadamente todas estas charlas quedan grabadas en la página del colegio, van a poder encontrar el link. Ahora sí les voy a contar un poquito más sobre quién nos acompaña hoy, que es Claudia Sánchez. Claudia es psicóloga de la Universidad Javeriana, psicoterapeuta individual de pareja y familia, es conferencista y facilitadora de procesos de grupo en contextos institucionales y en escuela de padres sobre temas como el desarrollo sexual, pautas de crianza y desarrollo humano. Es miembro del grupo Opciones. Es un equipo que trabaja en la prevención y el abordaje terapéutico de víctimas de violencia sexual y sus familias. Claudia, bienvenida. Muchas gracias, Camila. Entonces vamos a empezar. Voy a compartir pantalla en este momento y yo necesito que me confirmes si se ve bien. ¿Sí? Se ve perfecto. Ok, muy bien. Bueno, pues bienvenidos todos y todas para hablar sobre la sexualidad en estas etapas de 3 a 5 años. Y para empezar, quiero decirles que esta información que voy a dar hoy pues es importante que cada familia, cada papá y mamá la tome y la transmita de acuerdo a la edad y al nivel de desarrollo de su niño o de su niña. Tenemos que saber que cuando hablamos de sexualidad, no hablamos una sola vez, de una vez toda la información, sino que la damos de acuerdo al nivel de desarrollo. Yo voy a ir dando información que probablemente le va a servir más a los más grandecitos de 5 años y no necesariamente a los de 3. Es decir, va a haber información para los niños chiquitos, más chiquitos, de 3 y 4 años, y luego se va incrementando para los niños un poquito mayores. Entonces es importante para los papás de 3 que hacia allá van a llegar. Y le voy a pedir a los papás de 5 años que revisen si lo que estoy contando para los niños más pequeños ya lo han hecho, lo están trabajando, y si no lo han hecho, pues es un buen momento para hacerlo. ¿Cuáles son los temas que vamos a abordar en esta charla? Vamos a hablar sobre los conceptos del cuerpo y la privacidad, o sea, cómo hablamos con los niños chiquitos sobre estos temas y sobre ese difícil tema de cómo hablar sobre temas de sexualidad, que muchas veces nos cuesta mucho trabajo y los niños van a empezar a preguntar también desde esas edades. Vamos a hablar de autoestimulación, que cuando son grandes hablamos de masturbación, aquí en chiquitos hablamos de autoestimulación. Y vamos a ver cuáles serían como señales de alarma desde el punto de vista de comportamiento sexual y vamos a dar indicaciones muy concretas de cosas que pueden hacer los padres para fomentar ambientes protectores y al mismo tiempo para enseñar, ir enseñando poco a poco a los niños sobre habilidades de autocuidado. Bien, aquí es importante arrancar sabiendo que la educación sobre sexualidad la damos nosotros, padres y madres, pero además, lo sepamos o no, consciente o inconscientemente, los niños nos están viendo todo el tiempo. Ellos nos están observando y están viendo cómo actuamos, cómo reaccionamos, y ellos tienden a hacer más lo que nos ven hacer que lo que les decimos que hagan. Entonces, tenemos que ser conscientes de que así nosotros no hablemos de esto, estamos dando información. De hecho, cuando no hablamos nada, no crea que usted no está enseñando. Usted le está diciendo a través de las acciones que de eso no se habla. Entonces, tenemos que ser muy conscientes de cómo lo estamos manejando como adultos, padres, madres y cuidadores, porque eso es la principal fuente de enseñanza. ¿Y qué tipo de información manejamos en sexualidad en niños y niñas de preescolar? Yo quiero aclarar algo antes de desarrollar esto, y es que es muy importante desarrollar contenidos de educación sexual dependiendo de la edad y el contexto específico desde que los niños son chiquitos.
A veces pensamos que solamente hay que empezar a hablar de esto cuando son adolescentes y nos estamos imaginando que van a empezar sus relaciones sexuales. Pero la verdad es que debemos empezar a hablar de esto desde pequeñitos y en la medida en que de esto podemos hablar, va usted construyendo, como construye uno un andamio, una estructura para que a medida que vayan creciendo y los retos se vayan incrementando, ellos van teniendo una información de base y van construyendo una relación de confianza con usted que va a hacer que puedan contarles lo que les pasa. ¿Qué cosas le enseñamos a los niños y niñas sobre sexualidad en preescolar? Les enseñamos a conocer su cuerpo, les enseñamos a cuidarlo, a valorarlo, a que ellos tengan una imagen positiva de su propio cuerpo, de su imagen corporal, de sentir que su cuerpo vale la pena, que es una persona que es valorada, que es querida. Y al mismo tiempo, todo lo que tiene que ver con el respeto por su cuerpo y el de los demás, sabiendo que somos diferentes. Entonces, ¿cómo vamos a hacer cada una de estas cosas? Vamos a empezar contando que la curiosidad sexual está presente siempre. Los intereses, la experimentación y las conductas son progresivas en el tiempo. Nosotros podemos tener un bebé chiquitico, que por pura casualidad se tocó, por ejemplo, sus genitales. Y cuando se lo tocó empezó a sentir rico, pues porque se siente rico. Está inervado y tiene mucha sensibilidad. Y a medida que va creciendo, incluso siendo bebé y más adelante, puede sentir que es rico seguirse tocando allí. Y va a tener mucha curiosidad en experimentar. Y esas conductas de exploración y de experimentación van a ir aumentándose a medida que el niño va creciendo. O sea que podemos pensar que un niño de 2 años, 3 años siente curiosidad, pero esa curiosidad va a ser mayor cuando tiene 4, 5 y va a ser mayor cuando tiene 7, 8 y 9 años. Es muy importante entender que todos somos seres sexuales, es una dimensión de nuestra identidad. Y somos seres sexuales desde que nacemos, estamos hablando del bebé. Entonces no se imagine la sexualidad del adulto, imagínese que un bebé cuando se le acaricia, se le pone cremita, se le está cambiando el pañal, él tiene sensaciones. Y esa sensación es el inicio de lo que más adelante va a constituirse como la sensualidad, el erotismo. Entonces, esa inquietud por la relación con nuestro cuerpo y el entorno está siempre. Y piensen en una persona muy mayor, 90 y algo. No es que se le acabó la sexualidad, también la tiene. Lo que pasa es que vivimos y experimentamos la sexualidad de una manera muy distinta en cada etapa de nuestro desarrollo. Y nosotros empezamos a hacer educación sexual desde que el bebé está en la placenta. ¿Cómo es esto? Uno dice, ¿pero cómo? Miren, cuando a uno ya le están diciendo que lo que va a tener es un niño o una niña, ya uno está pensando cómo lo voy a educar. Y hay una serie de roles de género que nos ayudan o nos invitan a tratar ese niño o esa niña dependiendo de eso. Entonces le voy a arreglar el cuarto de una determinada manera, con determinados colores. Y todo eso está transmitiendo información de lo que espero de ti porque eres un niño o eres una niña. Desde el nacimiento hasta los 10 años, hasta los 2 años, va a ir ampliando la red. La primera persona en la que él siente una conexión, obviamente, es su madre, pero esto se va agrandando y hay un nivel de desarrollo muy grande hacia los 2 años. Pero lo que ellos van construyendo sobre todo en ese tiempo es lo que se llama la confianza o desconfianza básica en el mundo. Es decir, ¿puedo confiar en el mundo? Si yo tengo hambre, me dan comida. Si tengo frío, me tapan. Si necesito protección, soy protegido. Y eso se construye en los primeros 5 años, pero particularmente en esos primeros 2 años de vida. Si yo tengo a alguien que responde a mis necesidades, puedo pensar que el mundo a donde llegué es un lugar en el que puedo confiar. Eso por eso se llama la confianza básica. Entre los 2 y los 5 años, pues los niños van generando una cantidad de cambios muy rápidamente.
Y allí las actitudes hacia la sexualidad es el niño que le gusta andar desnudo por todas partes y es normal, no tiene que tener pena o pudor, porque en esas edades generalmente eso no está pasando, sobre todo a los 2 años, por ejemplo, a los 3 años. Luego sí ya puede empezar a generarse esta sensación de que me puede dar algo de pena o consideración con mi cuerpo. Pero tienden a ser más independientes, a hacer su voluntad y a ser más autónomos. Y este proceso es rápido, los niños van creciendo muy rápidamente, pero me voy a centrar de los 3 a los 5. Y entonces acá, a los 3 años, así como vemos en la imagen, los niños ya empiezan a tener la curiosidad de cómo así que tú eres distinto a mí, así como esta foto, ¿no? ¿Cómo así? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó a María? ¿Se le cayó el pipí? ¿Sí? ¿O qué le pasa a él que tiene eso así como tan largo porque es diferente a mí? Es una curiosidad normal. Y ellos se dan cuenta que los niños orinan de una manera, las niñas de otra. Y acá necesitamos enseñarles los nombres adecuados de las partes del cuerpo. Pero les voy a compartir una lista que yo he ido haciendo con los años, sobre todo lo que la gente le enseña a los niños y habla con ellos y los nombres que le dan, todo con tal de no decir los nombres adecuados. Por ejemplo, estas son las diferentes palabras que he oído y hay muchas más, pero ya no me caben allí. En vez de decir pene, purujú, peque, chirila, babilla, tubillo, pirulín, chilingo, mochilitas, taimillito. Y en las niñas no se quedan atrás los padres. Cofrecito, quesito versus ratón. Yo todavía no he podido saber muy bien cuál es cuál. Vajilla, con tal de no tener que decir vagina. Chocolatera, alcancía, aracacocha, tatina, conejita, ruñaño y hay más. Necesitamos que los niños desde chiquitos aprendan cuáles son los nombres adecuados y correctos. Recuerdo mucho una maestra que una vez nos contaba que estaba hablando con un niño chiquito, debía tener unos 4 o 5 años, y el niño le decía, profe, me duele la cuca. Entonces la profe le decía, mira mi amor, tú no tienes cuca. Pero profe, es que me duele la cuca. Pero que es que tú no tienes cuca, niño. Entonces el niño le dice a la profe, mejor dicho, ¿sabes qué? A ver, muéstrame dónde te duele. Y el niño le dice, aquí, profe, en la cuca. O sea, necesitamos que los niños puedan tener los nombres adecuados de las partes del cuerpo sin misterio. ¿Y eso qué significa? Desde los 4 o 5 años vamos a tener clarísimo ya los niños que se llama pene, que se llaman testículos y que se llaman nalgas. Y en las niñas, realmente la parte de afuera se llama vulva. La vagina realmente es el tubo interior. Pero, bueno, digamos que todavía vale que se le pueda decir, pero el nombre adecuado es vulva. Las nalgas y la parte de arriba sería los pechos, porque ya cuando sea adolescente son senos. Y entonces hablamos de esto, ¿no? ¿Sirven? ¿Para qué sirven? Así se llaman. Y no nos complicamos mucho la vida explicándolo. Sirven para orinar o para hacer popó, para saber si tú eres un niño o una niña. Imagínate, es importantísimo. ¿Para qué sirven? Ahora, les vamos a empezar a enseñar a los niños desde chiquitos. Obviamente eso es una enseñanza que va progresiva y va aumentando. La diferencia entre dos conceptos claves, lo que es público y lo que es privado. ¿Qué significa privado? Privado es algo que es mío, que me pertenece a mí y a nadie más, es solamente mío. Por ejemplo, pensemos en un objeto que sea solamente mío, nadie más lo usa. Seguramente están pensando en el cepillo de dientes o en mi ropa interior. Es un objeto privado, pero también tenemos lugares privados. Pues piensa en un lugar de tu casa en donde pues no entra nadie a menos que yo lo invite. Probablemente estarán pensando, bueno, puede ser mi cuarto o el baño de mi cuarto, ¿verdad? Pero piensa en un lugar que es más público en su casa, probablemente la sala, probablemente el comedor,
incluso la cocina. Hay también conversaciones que son privadas y públicas. Una conversación privada es una discusión entre papá y mamá, porque están discutiendo algo que es de ellos, algo que los niños no tienen por qué estar ni opinando ni escuchando, porque no solo no entienden, sino que se confunden y se angustian. Entonces, obviamente, lo que quisiéramos es que padres pudieran tener esas conversaciones de manera privada. Pero a veces están los niños allí, metidos, opinando, diciendo. Y aquí podemos decirle, esto es una conversación privada. Eso quiere decir que no es para ti, tú no tienes que estar acá. Pero yo quiero estar, no, es que no puedes, porque es una conversación privada. Y hay ciertas situaciones que son privadas. Algunas personas, por ejemplo, no les gustaría que los vieran estando en el baño o en su alcoba una pareja. Entonces vamos a enseñarle a los niños, por ejemplo, que siempre que tú veas cerrada la puerta de mi cuarto, vas a golpear antes de entrar. Puede ser que no esté pasando nada adentro, pero les enseñamos que a veces cuando la puerta está cerrada es porque necesitamos estar solos, no tengo que dar ninguna explicación más allá de eso, y si quieres entrar tienes que tocar la puerta. Bien, otra cosa que quiero volverme acá es ¿por qué usamos esta palabra privado? Porque vamos a estar hablando de partes privadas. Recordemos eso. ¿Cuáles son las partes privadas? Las partes privadas es todo lo que está debajo de la ropa interior, debajo de los calzoncillos o debajo en la niña de la parte de abajo, pero también la parte de arriba. La parte de arriba es una parte privada de las niñas, lo que está debajo del topsito o debajo del vestido de baño. ¿Por qué son privadas? Porque son mías, de nadie más. Muy bien. Vamos a ayudarles a los niños a que cada vez sean más independientes en el aseo y el vestido. Yo sé que a los 3 años un niño es muy dependiente y a los 4, pero a los 5, entre los 5 y los 6 años, dependerá un poco de cada niño y de cada familia, pero más o menos uno sí esperaría que a los 5 o 6 el niño ya debería poder bañarse solo, debería poder vestirse solo, aunque habrá que supervisar y ayudar. Y necesitaríamos también que aprendan a limpiarse la colita solos cuando van al baño. Yo sé que a los 3 años no se puede, algunos ya lo logran, a los 4, pero eso es muy variable. Hay niños que pueden demorarse hasta los 5, incluso hasta los 6, a aprender a hacerlo solos. Pero ¿qué es lo que quisiéramos? Que aprendan lo más posible a hacerlo solos. No les hagamos todo. Ayudémosles, digámosles, inténtalo tú y luego yo reviso, yo miro a ver si está bien, o échate el jaboncito así. Entonces necesitamos darnos un poquito más de tiempo para permitirles esta autonomía, para que ellos lo puedan hacer solitos. Y van a ver que no solamente esto les ayuda a ser más independientes y más autónomos, sino que nos permite hacer ciertas actividades de prevención para que nadie más meta la mano en el cuerpo de los niños. Ahora, ¿qué debemos saber sobre estas partes privadas de las que estamos hablando? ¿Qué es lo que vamos a repasar? Son las que cubren la ropa interior. Y vamos a enseñarle entonces los nombres correctos y para qué sirven. Y además, vamos a enseñarles a que uno cuida las partes privadas, se cuidan de muchas maneras, pero una manera de cuidarlas es bañándoselas, poniéndose ropa limpia, es limpiándose bien. Y vamos a empezar a medida que van creciendo, 4, 5 años, en decirle, por ejemplo, cuando tengas que tocar tus partes privadas, pues hazlo en el baño, cuando estés en tu cuarto, pero no en una situación pública. Por ejemplo, no en la iglesia, no en la ruta del bus, no en la clase, no en el salón de clase, que eso serían como un lugar público. ¿Y qué más le vamos a hablar sobre cómo cuidar estas partes privadas? Entonces hablamos de reglas. Y estas reglas son para todos los niños. ¿Cuáles son las reglas? Está mal que alguien toque tus partes privadas. Claro, no le puedo decir a uno de 3 que no sabe cómo limpiarse su colita. Tiene que ser cuando ya sea autónomo. Y mientras tanto, sí le podemos decir, solamente te puede ayudar, por ejemplo, papá, mamá, la empleada y la abuelita.
nadie más. O sea, le vamos a decir quiénes son los adultos de confianza en que le pueden ayudar. No cualquier persona lo puede hacer. Vamos a explicarle que así como no queremos que nadie más toque nuestras partes privadas, pues nosotros tampoco le andamos tocando las partes privadas a los demás. Entonces, ni con la mano, ni con un palo, ni con un lápiz, ni no, con nada. O sea, así como tenemos que cuidar las partes privadas nuestras, también cuidamos las partes privadas de nuestros amiguitos o de otros niños. Y lo ideal es que a medida que vayas creciendo, pues que tú no andes mostrando tus partes privadas a otros. Esto es tan válido en la vida real como en fotos o en videos. ¿Y por qué digo esto? Porque yo he tenido ya situaciones que nos han contado, mamás muy preocupadas que por alguna razón se contactaron y me dicen que, por ejemplo, ella estaba cocinando y la niña de 4 o 5 años estaba con el iPad en video con otra amiguita que también tenía 5. Y bueno, estaban ahí hablando y como jugando y más con esta pandemia, pues esta era como la manera que podían estar con otros niños en ese momento. Y de pronto la mamá oyó que hablaba de la Cuquita. Entonces la mamá sí le pareció raro que usara ese nombre, pues ¿por qué estarían hablando? Cuando ella se acerca a donde está la niña, ve que la niña tenía un vestido, se había bajado su ropa interior y estaba mostrándole con el iPad cómo era su Cuquita a la otra niña. Y no lo estaba haciendo con ninguna mala intención. Y aquí le vamos a ayudar desde ese momento a decirle, no, tus partes privadas no se muestran a otros, ni en la vida real, ni a través de ningún dispositivo, ni en internet. O sea, ahí vamos a empezar a transmitir información de lo que es privado. Y la otra cosa que les vamos a enseñar es que no se tocan las partes privadas en sitios públicos. Y ustedes dirán, pero ¿por qué recalca eso? Ya lo había hablado. Porque es algo que vamos a ayudarle a los niños cuando hablemos en autoestimulación. Vamos a mirarlo más adelante. Yo sé que muchos de ustedes se preguntan, pero ¿cómo hacemos con la desnudez? ¿Será que yo entonces que me sigo bañando con ellos, andamos todos en pelotos en casa? Porque pues para nosotros eso es lo normal y los niños no tienen problema. Entonces, lo que quiero decirles con esto es, no, pues ocasionalmente no pasa nada, si el niño, mientras más chiquito, pues menos, pero quizás a medida que los niños van creciendo, puede ser que incluso el padre o la madre se puede sentir incómoda porque el niño de 4 años o de 5 empieza a hacerle preguntas, ¿tú por qué tienes el pipí más grande que el mío? ¿Tú por qué tienes pelos y yo no tengo pelos? Déjame, yo te toco. Y entonces eso, que sería algo espontáneo y parte de la curiosidad normal de un niño, pues puede ser muy incómodo, ¿no? Para papás y mamás. Cuando uno ya empieza a sentirse como incómodo con eso, pues fácil, simplemente usa ropa interior, se pone toalla y ya tendríamos que hacerlo. A veces los niños cuando ya son un poquito más grandes, o de pronto incluso un niño de 5 o 6, podría pasar, pero suele ser un poquito más adelante, puede sentir que no quiere estar desnudo delante de todo el mundo. No sé, hay niños que son un poquito más tímidos, ¿no? Cuando eso pase, respétele esa necesidad de privacidad y permítale pues que se ponga su toalla o lo que él necesite. En aras de buscar esta independencia de los niños y la autonomía, es muy importante empezar a que los niños tengan su propio espacio. Yo sé que es difícil y en estas etapas es más difícil aún, pero vamos a tratar de buscar que los padres puedan seguir teniendo su espacio y los niños puedan tener su espacio. A veces llega un momento en que yo he tenido consultas en donde los papás dicen, miren, es que esto hace 2 años no ha pasado aquí nada porque es que dormimos 5 en la misma cama. Y eso es muy desgastante para una relación de pareja y es muy importante proteger esos espacios, no solamente por la intimidad, sino por tener espacios donde hay conversaciones adultas y donde no hay niños. Yo siempre me acuerdo cuando yo tenía a mis hijos chiquitos, en estas edades, 3, 4 y 5, yo siempre decía, es que no se puede terminar un párrafo completo sin una interrupción. Entonces hay momentos en que se necesitan esos espacios donde los chiquitines no están allí todo el tiempo.
Y es clave que ellos puedan empezar a tener su propio espacio si tienen miedos o pesadillas. Es tratar de ver con el niño qué podemos hacer para que se sienta seguro, para que se sienta cómodo. Podemos hacerlo progresivamente, podemos ir a acompañarlo a su cuarto. Claro, muchas veces nos desesperamos al cabo de los 15 días porque nos toca trasnochar y nos toca trabajar al día siguiente temprano y renunciamos y los niños se quedaron metidos en la cama. Entonces, para esto es buena idea turnarse. Vamos a empezar a hablar de la autoestimulación. La autoestimulación es ese deseo de los niños de tocar sus partes privadas con frecuencia. Quiero que sepan que es una conducta que suele ser frecuente en niños, por ejemplo, de 5 o 6 años. Esto es como cuando uno habla con las maestras de preescolar, las maestras de los niños de quinto y de 5 y 6 años tienden a decir, esto nos está pasando con varios niños. Es importante entender que el hecho de que un niño se esté tocando sus partes privadas no está viviendo la experiencia de un adolescente o un adulto de tener ideas o fantasías sexuales. No está pasando eso. No lo están viviendo de esa manera. Esto sí empieza a aparecer cuando las hormonas aparecen y el deseo sexual aparece cuando es adolescente. Pero aquí eso no está pasando. Ellos se autoestimulan porque descubrieron las señales de su cuerpo de una manera natural. Los órganos sexuales están muy, muy inervados, entonces tienen mucha sensibilidad. Y eso es parte de nuestra supervivencia y de nuestra anatomía. ¿Qué podemos hacer cuando este tipo de situaciones pasan? Cuando son chiquitos, tienen, no sé, 2, 3 años, suele ser interesante, por ejemplo, camine, vamos a jugar fútbol, vamos a jugar a las muñecas, vamos a hacer otra cosa y a veces simplemente con distraerlo y llevarlo a hacer otra cosa que le parezca entretenida o divertida, el niño simplemente ya lo deja de hacer. Pero a veces puede ser importante, sobre todo cuando ya tienen 4 o 5 años, ya poder conversar con ellos de si lo sigue haciendo, poder explicarle, mira, acuérdate que las partes privadas pues solamente se tocan en privado, o sea, eso no es en el bus, no es en el salón de clase, no es en el cuarto de la televisión, ¿sí? Y sabes, a veces las personas se sienten muy incómodas de ver a alguien tocándose sus partes privadas. ¿Tú te imaginas que yo lo esté haciendo en el trabajo o que la profe lo esté haciendo allá en el salón? Generalmente les parece horrible imaginarse a la profe haciendo eso enfrente de ellos. Entonces, a veces hay que explicarles y también hay que aprender a llamarlo adecuadamente. Hay muchas maneras de llamarlo, yo lo he oído de papás, maneras de llamarlo que confunden. Por ejemplo, confunde que yo esté hablando de que, ay, estás bailando otra vez. Confunde que yo le diga, ay, te estás consintiendo otra vez. Porque eso que está diciendo, o qué tiene de equivocado, porque tendría que dejar de hacerlo, pues no hay ninguna razón. Entonces podemos llamarlo adecuadamente. ¿Y qué sería llamarlo adecuadamente? No le vamos a decir autoestimulación porque esta palabrota para un niño no la logra entender, un niño chiquito. Pero sí le podemos decir, estás tocando tus partes privadas delante de las personas, ¿sí? Y probablemente ahí empieza a adquirir un sentido distinto. Es importante, si está pasando en el salón de clase, evaluar si pasa también en las familias o si pasa en la casa, ver si está también pasando en el salón. Y cuando eso ocurre es importante que haya una comunicación entre los papás y la profesora del salón para que haya una coherencia en los límites. Ojo, aquí la idea no es que decirle que eres malo por eso, que esa parte de tu cuerpo es mala, que no nos interesa hacer eso, simplemente le vamos a decir que es que eso no le ayuda a concentrarse, que sus partes privadas está bien, pero hay que cuidarlas, entonces puedes molestar a otros que pueden estarlo viendo, entonces le explicamos de una manera como esta, sin darle a entender que él o ella es malo o mala por esto, o su cuerpo es malo. A veces hay niveles de autoestimulación que pueden ser un poquito preocupantes. A veces normalmente cuando ya se ha explicado y se ha hecho todas estas cosas, los niños generalmente dejan de hacerlo. Pero hay algunos, que es menos, pocos niños, que
no paran, a pesar de que se les explique y a pesar de todas estas indicaciones. Y a veces eso ocurre y es como un siguiente nivel de complejidad, es como una señal de ansiedad de los niños. Porque al mismo tiempo, además de autoestimularse, pues es un niño que se come las uñas o una niña que tiene otras señales de ansiedad. Y entonces acá tenemos que evaluar no solamente el tratar de ayudarla a que pare, sino qué es lo que le causa esta ansiedad. Puede ser un problema de aprendizaje, puede ser un tema familiar, puede ser algo que la tiene muy angustiada y necesitamos ver qué es lo que eso nos está indicando y al mismo tiempo hacer la coherencia con los límites. Y hay un tercer nivel que ya es poquitos niños, mucho más poquitos niños que lo presentan, pero que podría presentarse, y es que no paran y es de una manera muy, muy insistente, y puede ser que haya sido un niño que ha sido estimulado sexualmente, que alguien lo ha tocado en sus partes privadas, se ha sentido agradable, ha sentido rico, y lo que quiere hacer es volver y sentir esto de una manera casi compulsiva. Entonces estoy hablando de que no, entonces, ojo, no todo niño que se autoestimula es que ha sido víctima de abuso, no. Generalmente es porque no sabe que sería algo que no quisiéramos que hiciera, o que tiene estos temas de ansiedad. Y pocos casos, pocos, pero habría que evaluarlos, pueden estar siendo estas otras señales. ¿Qué pasa con los niños de 5 años? ¿Qué es lo que ocurre? Entonces está el encuentro más con pares, está, claro que aquí ya los niños van a estar pues en colegio, como ustedes están, pero el hecho de estar en el colegio y estar con los otros niños les ayuda como a afirmarse, como qué hacen los niños y qué hacen las niñas, ¿no? Entonces, por ejemplo, los niños jugamos fútbol y las niñas hacemos otras cosas. Y hay mucho juego de conocimiento del cuerpo y de exploración sexual, mucha curiosidad. Podemos encontrar niños que de pronto están en el baño, se quitaron la ropa o están en el sitio donde se cambian de ropa porque estaban en la piscina o algo así y empiezan a mirarse y muéstrame y qué tienes y cómo es. Y entonces vamos a tener mucha claridad de que esa curiosidad es normal, no estamos hablando de un niño que tiene un problema, pero sí necesita guía, porque un niño que no tiene guía para esto, pues es un niño que puede estar vulnerable a que cualquier persona se aproveche de esa curiosidad. Pueden tener atracción por palabras groseras o chistes vulgares, incluso sexuales. Lo que suele pasar es que la mayoría de las veces no entienden nada de lo que están diciendo. Simplemente repiten para ver tú qué cara haces, para ver cuál es la reacción que genera en ti. Y cuando tú le preguntas, ¿cómo así? ¿Qué quiere decir eso que estás diciendo? No tiene ni idea de qué es lo que quiere decir. Puede haber periodos de inhibición y desinhibición, o sea, periodos en donde está recatado y no quiere que lo miren, pero en otros momentos puede ser que esté desnudo y que quiera curiosear en otros campos del cuerpo. Entonces, como que hasta ahora está entendiendo un poco esa parte de los límites, de la desnudez. Es una edad en donde ellos van aprendiendo poco a poco a esto. Y aquí es importante para todos los papás y mamás, uno encuentra niños y niñas de 5 que les parece divina, entonces llegan a la casa, yo ya sé que yo me voy a casar con María y entonces le voy a llevar un chocolate. Los papás se mueren de la risa y de la ternura, y entonces a veces les acolitan eso, ay, vaya, llévele esto y no sé qué, y otros, mire, qué tan chistoso que quiere que se va a casar con María. Es muy importante acá que desde chiquitinos empezamos a definirles, no, eso no es un noviazgo. Noviazgo es cuando uno es adolescente y grande, no cuando uno es niño chiquito, como tú. Entonces, son amigos. Y vamos a replantearlo como amistad. Eso es que me encanta que te caiga también, pero son amigos. Entonces, no alimentamos esa expectativa del noviazgo porque de alguna manera es como invitarlos a sexualizarse de una manera temprana que no pueden. Vamos a mirar ahora un pequeño video para introducirnos a otro tema. Papi, ¿Teo? ¿qué sexo? ¿Qué cosa? Sexo. Bueno, vamos a hablarlo, ¿eh? Pero no aquí. Y así es la vida. ¿Caben todos aquí?
Qué gusto verte sonreír. Y esto le ha pasado a muchos papás, les cuento. Entonces, este chiquito que tendrá unos 5 o 6 años tiene una curiosidad perfectamente normal. ¿Cómo hablamos de esto? Primero vamos a hablar de que el hecho de traer un bebé al mundo, de crear una nueva vida, es algo que es maravilloso. Claro, sabemos de abusos sexuales y todo eso, pero no vamos a empezar a hablar de abuso antes de hablar sobre las relaciones que pueden ser saludables. Entonces podemos hablar de que ese crear una vida es algo muy importante. Para algunas personas es sagrado incluso. Es importante que sepamos que vamos lento, vamos a regular contenidos. No es una sola sentada donde le soltamos todo y mucho menos a estas edades que no están entendiendo. Vamos a ir muy despacito. De chiquitos vamos a decir cosas muy sencillas, ya les voy a decir muy simples. No profundizamos a medida que el niño va preguntando, le vamos contando. Pero si el niño empieza a hacer preguntas, porque oyó algo y quiere preguntarle, antes de responder para que no le pase lo mismo a lo del señor del video, pregúntele, ¿y tú qué sabes de eso? ¿Tú qué has oído? ¿Qué opinas? ¿Qué quieres decir con eso que estás diciendo? Y ahí le puedes ayudar con palabras adecuadas. Puede ser que el niño esté diciendo una grosería o la oyó. Y entonces, mira, eso no se llama así, se llama de esta manera. ¿Y tú qué quieres saber sobre eso? Y vamos evaluando con este niño particularmente qué le podemos ir contando. Pero ojo, porque los niños nos están mirando nuestras expresiones. Están viendo si me quedé muda, si abrí los ojos y empecé, pero ¿cómo así? ¿De dónde sacaste esto? Y los niños inmediatamente lo leen a uno, lo leen. Y saben que, de esto no se puede hablar. O esto con mi mamá no, porque mi mamá se pone brava o se asusta. Eso no lo van a decir, pero sí lo van a sentir. Entonces necesitamos tratar de hacer lo posible de que nuestra expresión y nuestra actitud sea natural. Y muchas veces está la pregunta, pero entonces ¿le cuento o espero que me pregunte? ¿Qué hago? Y resulta que hay niños que pueden preguntar y eso es más fácil, claramente. Pero hay unos que no preguntan nunca y uno sí necesita como empezar a decirle algo de lo que está pasando. Entonces a veces puede ser una combinación de esas dos formas de hacerlo. Recuerde, es preferible una conversación chiquita de 2 minutos a una larga conversación sobre esto y después no volver a hablarlo. Eso no funciona y no va a funcionar ni de aquí ni hasta que sean grandes. Es preferible, corto y pregunte. ¿Y qué más quiere saber? No, ya. Bueno, listo. Si a veces nos están haciendo preguntas que no sabemos cómo responder, mire, es válido que uno diga, ¿sabes qué? Ahorita no sé cómo contestarte, pero tu pregunta es chévere, es importante. Mañana te voy a contar. Y yo puedo preparar y puedo preguntarle a otros y puedo preguntarle cómo le fue a usted con su hijo o hija en estas edades, usted qué le dijo, qué me recomienda, qué podría decir. Y es importante que para esos momentos sean momentos relajados, no en momento de conflicto, no en el momento en que uno está más cansado y tenso e irritable, sino un momento donde uno está relajado. Estas son edades en donde la mayoría de padres y madres acompañan a los niños a dormir y les leen un cuento. Ese es un momento maravilloso porque es un momento como privado, como de intimidad. Y uno puede sacar el tema, oye, yo vi que me preguntaste esto y quiero contestarte, o ¿tú tienes dudas sobre esto? O sea, como que exista un ambiente cercano. Y cuando le cuente y le responda, no le diga, ¿me entendiste? Porque ellos suelen decir lo que el adulto quiere oír. Entonces ellos muchas veces van a decir sí y no han entendido nada. Entonces, más bien pregúntele, dime qué me entendiste. A ver si te lo dije bien o de pronto lo dije enredado. Y ahí la puedes ayudar. Y es importante, muchos dicen, bueno, pero ¿cuál libro o de dónde saco información? Miren, hay mucha información, hay libros sobre esto. A mí en la experiencia me ha pasado porque me dicen, por favor, recomiéndame un libro específico para esto. Y yo lo que he visto como tratando de buscar en las librerías qué recursos hay, es que un solo libro me es insuficiente, como que de pronto hay una información que sí está bien, pero hay otra que a mí no me convence.
Y yo creo que es útil que uno pueda tener 2 o 3 y entonces uno saca una cosa del uno, una cosa del otro. Yo no le doy el libro para que vea y lo mire, sino yo leo primero, escojo qué es lo que le quiero mostrar y luego sí se lo muestro. Ahora, muchas veces van a estar en situaciones donde están en una comida o están en un almuerzo o están en el carro y el niño grande preguntó cosas y el niño chiquito dice, yo quiero saber, ¿cómo así? Y uno tiene la tentación de contestar allí y darle una respuesta que a todos les sirva y no se puede. Necesitamos dar respuestas muy específicas a cada edad. Entonces tú puedes decir, por ejemplo, no, eso está bien, pero después te cuento y a cada uno le va a contestar a la edad que le corresponde. El chiquitico de 4 y 5 años le habla de lo más simple y lo más sencillo que usted considere, pero a medida que son más grandes, usted tiene que explicar más y tiene que dar más detalles y tiene que hacerles preguntas y conversar más, y si son adolescentes, mucho más, de qué, cómo es esto para ti, y hablar y preguntar, y hablar y preguntar, no es solamente sermonear, sino generar ese proceso de diálogo. Y generalmente cuando hablamos de relaciones sexuales o de contactos sexuales, pues tratemos de enmarcar que quisiéramos que eso siempre ocurriera en una relación donde la gente se quiere, se estima y hay respeto por las personas. Tratemos de vincularlo. Esto va a ser muy importante a medida que ellos van creciendo, que estos encuentros sexuales que se dan entre los humanos deberían ser siempre así. ¿Qué les podemos empezar a decir? Hay una cosa clave y lo primero que le vamos a decir es que no les digamos mentiras, ¿no? Aquí está la señora con el ave, con la cigüeña, y no les digamos mentiras. Es una forma olímpica de brincarse, el decir la verdad, no les digamos mentiras. Yo he oído niños que cuando supieron la verdad y que no era la cigüeña, ni era que venía de París, ni era que salía de la lechuga, se ponen bravos con sus papás y les dicen, ¿por qué me dijiste mentiras? O sea, venían de la barriga de la mamá, ¿sí? Entonces, uno sí puede decir, los bebés vienen de la barriga de las mamás. Ahora, ¿qué más les podemos decir a los chiquitos de 4 y 5 y 6? Recuerden, necesitamos una cosa muy sencilla y muy concreta. Entonces, ¿cómo se hace para ser un bebé? Pues mira, se necesita como una semillita o una célula de un hombre y de una mujer, o de un macho o una hembra. Y aquí hablar de las familias de los animales nos ayuda un montón. Entonces vemos una vaca que tiene un ternerito que está tomando. Ese ternerito estaba en la barriga de su mamá. Y para que ese ternerito se creara, se necesitó una semillita del papá toro y una semillita de la mamá vaca, o el gatico o el perrito. Y podemos hablar de esto con toda naturalidad. Podemos explicar que como los bebés nacen del estómago de la mamá, pues que los senos que tienen las mujeres les sirven para darle leche al bebé y que eso es la mejor alimentación que ellos necesitan para crecer. Y podemos buscar fotos de su nacimiento, por ejemplo, cuando la mamá estaba embarazada. Mira, así estabas tú dentro de la barriga de tu mamá. O anécdotas, pero anécdotas chéveres, divertidas, no todo lo que sufrió la mamá mientras nació, no, de eso no vamos a hablar, sino cómo fue para el abuelito, la abuelita cuando estaba en el hospital y cómo fue que nació, porque nació en un hospital, porque se necesita la ayuda de un médico. Entonces vamos a hablar de ideas básicas. A los 5 años ya un niño o una niña puede entender que hay la unión, concepción, la unión entre la célula masculina y femenina. Hay un embarazo en la barriga de la mamá y luego el bebé nace de la mamá. Eso lo podemos ir construyendo. Sin afán, vamos poco a poco. Ahora, más adelante los niños van a preguntar, pero a ver, explícame, ¿cómo así? ¿Y cómo es que se junta la semillita? ¿Y cómo le puso la semillita? ¿O cómo? Entonces, ahí ya tocará empezar a hablar poco a poco, que puede ser a los 6, a los 7, pero ahí más adelantico puedes empezar a concretar. Pero tú puedes decir cosas como estas a los niños de 5, de 4. Hay una semilla del papá en un sitio especial de la mamá. La mamá tiene un huevo pequeñito y si se encuentra la semilla del papá y el huevo de la mamá, entonces llega un bebé.
Esa es una manera de poderlo explicar fácilmente. Y después está como en un sitio en la barriga, que es como un nido especial, donde el bebé crece. Eso se llama útero. ¿Sí? Bien. Ok. Hay otra cosa en educación sexual que es importante tener en cuenta. Y es que desde chiquitos le vamos a transmitir a los niños y a las niñas que son diferentes, que tenemos cuerpos distintos, que tenemos gustos distintos, que tenemos formas diferentes de ver la vida, pero niños y niñas somos iguales en derechos, en oportunidades. Y esto es muy importante desde chiquiticos. Nada de que es que vamos a ayudar a mover cosas, entonces solo los niños y las niñas que miren, ¿no? ¿Y por qué? Deja que la niña también colabore. Y si resulta que vamos a cocinar, entonces solo las niñas y el niño no. No, claro, el niño también puede cocinar. Eso es parte de mostrarle que hay cosas que puede hacer. Hay niñas que juegan con camioncitos y no pasa nada. ¿Quién sabe si el día de mañana ella va a ser ingeniera? Hay niños que les encanta la danza y les encanta cocinar y no pasa nada. Y le encanta peinarle la muñeca a la hermana y no pasa nada. Puede jugar con eso y que los niños y las niñas somos iguales en derechos. Tenemos los mismos derechos y las mismas oportunidades. Y eso lo vamos construyendo desde acá. Bien, ¿cuáles son aquellas conductas sexualizadas que nos preocuparían? Nos preocupa, por ejemplo, que haya un aumento exagerado de conductas sexuales comunes, como la autoestimulación de la cual les estaba hablando. Pero si hay demasiado, es una señal de alarma que nos dice, aquí tenemos que evaluar qué está pasando. O puede haber niños que presentan conductas que son impropias para su edad. Imagínese usted una niña o un niño de 5 años que esté hablando, o esté dando besos con la lengua, usando la lengua, o que de pronto tenga mucha información sexual, más de la que puede tener normalmente un niño de su edad. Uno se pregunta, ¿y por qué sabe tanto? ¿No? Porque esta niña tiene tanta información. O conductas que son impropias a cualquier edad. Por ejemplo, yo les decía, es frecuente que se quiten la ropa y curioseen, pero otra muy distinta es que obliga a la fuerza a otro niño a quitarse la ropa y a que le chupe el pene. O sea, esto es impropio, no importa la edad que tenga. Esto no estamos hablando de un niño agresor sexual. No hay niños agresores sexuales. Partamos de esa base. Sino es un niño que tiene una conducta inadecuada, que es impropia y que quizás puede ser que lo está haciendo porque o ha visto o está experimentando ese tipo de conductas y las está repitiendo con sus compañeros. Entonces, aquellos niños, los niños no tienen por qué conocer una actividad sexual adulta, a menos que lo hayan observado o han sido abusados sexualmente. Muchos niños están viendo, miren, yo conozco niños de 6 años que los hermanitos mayores les han mostrado pornografía. Y entonces, ¿qué hacen los niños? Además de confundirse totalmente, empiezan a hacer eso con otros niños. Y no es que, y lo que están haciendo es repitiendo eso que están viendo en material pornográfico. Entonces, vamos a hablar sobre qué cosas podemos hacer a nivel de prevención con los niños. Y vamos a hablarles de lo que se llaman las habilidades de autocuidado. Aquí es muy importante tener claro algo. La responsabilidad, aunque usted le enseñe todo esto a los niños, la responsabilidad siempre es de los adultos. Y mientras más chiquitos, más todavía. Nosotros vamos a empezar a hablar de estas cosas a los niños a partir de los 4 años. Antes de eso, lo que un niño necesita es confiar en el mundo. Le daré ciertas cosas básicas. No te sales de este cuarto sin alguien. Jamás en la vida te me vas a ir a un lugar diferente a donde estamos acá. Pero más allá, fuera de eso, hablarle sobre que hay gente que te puede tocar tus partes privadas, no sé, a un niño de 2 y 3 años, eso lo único que hace es que lo emproblema más. Entonces, esto lo podemos empezar a hablar y gradualmente, pero a partir de los 4 años, sabiendo que aunque yo se los enseñe, un niño, y mientras más chiquito más, es vulnerable. Y un adulto puede hacer lo que quiera, manipular a un niño chiquito. Entonces, esto nos disminuye un poquito las probabilidades de abuso, pero necesitamos saber que los ambientes protectores de los adultos es lo más importante. Lo primero es que le vamos a enseñar a los chiquitines
a expresar emociones, a nombrarlas, a manejarlas. Por ejemplo, ¿cuáles son las 4 emociones básicas que trabajamos con los más chiquitos? La tristeza, la alegría, el miedo y la rabia. Esas son las 4 primeras. Entonces podemos explicarle cuándo es que uno tiene rabia, cuándo sientes tú que tienes rabia, y qué haces cuando tienes rabia, y cómo sientes eso en el cuerpo, y cómo se siente, y cuál es la cara que uno hace. Y así con todas las emociones, a medida que van creciendo, esto se va ampliando. Entonces uno después, cuando son más grandes, uno habla de sorprendido, avergonzado, culpable, todo eso va más adelante, pero los chiquiticos trabajamos esas 4 cosas. Eso lo hacen en el colegio, pero usted puede hacerlo también en casa. Ayudarle que cuando esté bravo es, ay, estás bravo, tienes rabia, y ya le ayuda a ponerle palabras. ¿Y por qué hacemos esto en términos de prevención de abuso? Porque queremos que los niños puedan ponerle palabras a lo que les pasa. Y lo primero que quisiéramos que nos digan es, tengo miedo, estoy triste o tengo rabia por algo que le está pasando, pero necesitamos que tengan palabras para poderlas expresar. Les vamos a enseñar que hay contactos que son adecuados y otros que no lo son. Mejor dicho, cualquier forma de tocar que lo haga sentirse triste, asustado, confundido, está mal. Para un chiquitico, eso es lo que hay que decirle. Ahora, también está mal si alguna otra persona diferente a las que le hemos dicho de sus adultos protectores, pues lo toca. También está mal. Está mal si alguien le va a dar un regalo para que se deje tocar sus partes privadas. Entonces, le vamos a explicar que si alguien toca tu cuerpo de una manera que te haga sentir raro, incómodo, de una manera que no te gusta, siempre se lo vas a contar a un adulto de confianza. Fíjate, eso lo vamos a repetir casi que como un mantra. ¿Bien? ¿Cómo le podemos enseñar a los chiquitos esta idea? Este es un video, ya después les compartiré el enlace, para que ellos puedan aprender eso tan sencillo. Ok, fíjense, miren la pelota, nada debajo de la ropa interior. ¿Sí ven? A los chiquitos les encanta este video, lo pueden ver muchas veces. Para que ustedes puedan usarlo, este es el enlace donde ustedes pueden llegar y allá, por favor, tómenle foto a la pantalla a las personas que lo quieran tener, porque además en esta campaña te refuerzan qué otras cosas puedes hacer con los niños chiquitos, además de un cuento, además de otras cosas, reforzando, por si acaso se le olvida, todo lo que yo les estoy contando hoy. Bien, esto es para niños desde los 3, 4 años, 5, 6. Bien, voy a pasar la siguiente. Y en ese sentido vamos a ser coherentes. No vamos a estar dando más besos en la boca. Eso no quiere decir que usted esté abusando de su hijo o de su hija, de ninguna manera. Pero le ayudamos a tener un mensaje coherente. O sea, no, pues es que los besos en la boca se le dan los novios y eso es cuando se hace grande, eso no es cuando uno es chiquito. Y simplemente lo que le pido es, pues déle besitos acá, en la frente, en donde quiera, pero ayudemos a tener un mensaje y a un lenguaje mucho más coherente. ¿Quién sí podría tocar tus partes privadas? Pues el médico, ¿no? Sí, el pediatra, pero solamente si papá o mamá está presente. Si no, no. Si no, no. Vamos a enseñarle a los niños, tanto en la vida real como en todo lo que tenga que ver con el mundo de Internet, quiénes son los adultos protectores a quienes puede recurrir si se siente en peligro, si se siente muy asustado, confundido, con rabia, mal. Pues vamos a ayudarle a identificar quiénes son. En cada familia le ayudarán a decidir. El niño puede decir, no, es que a mí mi adulto de confianza es el celador. No, ese no es. Vamos a decirte quiénes son. Entonces va a ser, por ejemplo, papá, la mamá, la abuelita, la maestra en el colegio. O sea, es importante que ellos sientan un adulto protector en el colegio también a quien pueden recurrir, y la madrina, por ejemplo, o la tía, o en fin, eso se dirá en cada casa, que él sepa muy bien a quién puede recurrir y que sea más de uno, ¿no? O más de dos, más de papá y mamá, que sean varias personas
para que él sepa que cuando esté muy triste, asustado o confundido, puede pedir ayuda, contar. Y aunque te dé pena, aunque te dé miedo, siempre, eso es lo que le puedes decir, ¿no? Estamos siempre para ayudarte. Vamos a buscar formas de resolverlo, pero necesitamos que nos cuentes. Puede ser que un niño no logre evitar ser víctima de un abuso, pero puede contar lo que le está pasando a un adulto protector y uno puede tomar acciones. Les enseñamos a decir no. Y esto desde chiquitos, o sea, uno a veces quisiera que los niños fueran súper obedientes, ¿no? Pero resulta que un niño excesivamente obediente es un niño que es fácilmente vulnerable a ser víctima de abuso porque hace todo lo que un adulto le diga. Entonces, poco a poco, obviamente esto se va enseñando desde chiquitos, pero poquito a poquito lo vamos reforzando a medida que ellos van creciendo, que no, la idea no es que todo lo que te mande a hacer un adulto lo haces, eso sería la obediencia ciega, todo lo que un adulto lo haces, no. No vas a hacer todo lo que te diga. No. Si un adulto te dice bótate por la ventana, entonces te vas a botar por la ventana. Entonces, hay gente que no es buena y hay gente que le pone a uno a hacer cosas que no están bien. Y cuando eso pasa, uno tiene que decir que no y tiene que ir a contarle a un adulto de confianza. Cada vez que le digamos a los niños que puede decir que no, pero entonces ayúdelos a que digan que no, ¿y por qué? ¿Y por qué no? O sea, que no es simplemente no porque no. Esa es la pataleta de un niño de 2 años. Un niño de 4 años o de 5, no quiero comer, ¿por qué? Dame una razón, ¿qué es lo que está pasando? O sea, hablemos de por qué no. Y podemos ensayar, podemos hacer juegos de roles. Y es, porque si tú le dices a un niño, di que no, simplemente haciendo eso, probablemente eso no va a ayudar. No va a saber cómo, tú tienes que practicar. Entonces podemos jugar. Imaginémonos que yo llego y te pego un empujón. O sea, no solo es sexual. También tienen que aprender a que no los maltraten ninguno o nadie más. ¿Tú qué me dirías? ¿Cómo le dirías? Tienes que poner cara de bravo y tienes que decir con tu voz, porque si lo dices muerto de la risa, pues mira, nadie te va a creer y te va a seguir empujando, ¿no? Y uno puede ponerle diferentes ejemplos. Hay ciertos videos que le ayudan a los niños, como este, aquí está, digamos, el enlace, en donde le muestran cómo decir no. No lo voy a pasar en este momento, pues porque creo que ya no nos alcanza y vamos a afanarle más bien es un poquito para preguntas. Y siempre le vamos a decir a los chiquitos, mira, siempre tienes que hacer 3 cosas. Cuando alguien te hace algo que te hace sentir muy, muy mal, tú tienes que decir no, pero te vas de ahí. Te vas de ahí y nos cuentas. Esas 3 cosas parecen un mantra. No, aléjate y cuéntalo. Siempre, siempre. Te vas de allí y no lo cuentas. ¿A quién se lo vas a contar? Pues a los adultos protectores de los que hemos hablado que están, ¿sí? Ahí, en el abuso sexual, el secreto es una táctica de manipulación del agresor muy poderosa. De alguna u otra manera le enseña al niño que eso no lo vaya a contar. Y con eso se asegura de poder estar allí más veces y que se repita. Entonces ahí le vamos a enseñar a los niños, obviamente también, esto es poco a poco, a medida que van creciendo, que hay secretos que están bien, que son adecuados y hay unos que no. Vamos a poner un ejemplo. Tenemos esta niña con este regalo. Le vamos a dar el regalo a la abuelita, ese collar de perlas que ella quería. Y entonces le vamos a decir, no le vayas a contar a la abuelita que le compramos el collar de perlas, porque pues nos tiramos la sorpresa. Pero los secretos nunca son una buena idea en una familia. Entonces cuando la niña o le entreguen el regalo a la abuelita y la abuelita abrió esto y vio el collar de perlas, pues ya esto ya no es un secreto, se abrió, se rompió el secreto. ¿Cuándo es un secreto que está mal o que es inadecuado? Cuando hay algo que tú sabes o que te está pasando que te hace sentir muy raro, mal, triste, confundido o enojado. Si eso está pasando, esos secretos hay que contarlos. ¿Pero a quién se los vas a contar? A los adultos de confianza de los que hemos hablado antes. No a la amiguita, sino a esos adultos de confianza. Les vamos a ayudar a identificar situaciones de riesgo. Entonces, por ejemplo, alguien que te dé regalos para que tú te dejes tocar tus partes privadas, ¿tú qué harías?
Imagínate que el señor que tú no conoces te está regalando esa colombina. Yo le puedo poner situaciones que muestran una situación de riesgo en todo, no solo sexual, sino en general en seguridad. ¿Tú qué harías si eso pasa? Y entonces permitámosle que diga cosas. Claro, no nos sirve si dice yo llamo al hombre araña para que me rescate. No lo vamos a regañar por eso, sino le vamos a decir, bueno, en vez del hombre araña, acuérdate que lo que vas a hacer es que inmediatamente se lo tienes que contar a tal persona o a tal persona, ¿sí? Entonces le ponemos la situación, ¿cómo te sentirías si eso pasara? ¿No? Estamos enseñándoles a hablar de cómo me siento y cuáles son las palabras que uso para describir eso. ¿Y tú qué harías si estuvieras en esa situación? ¿Ok? Obviamente, pues hablamos de no aceptar regalos de desconocidos que deba mantener en secreto. Esa sería una situación de riesgo muy, muy grande. Y nuestro cuerpo siente. Entonces, ¿qué sientes tú cuando tienes miedo? En el cuerpo. En el cuerpo. No, pues hay uno que dice a mí me da dolor de estómago, el otro dice no, a mí me dan ganas de llorar, o el otro dice no, a mí me tiemblan las piernas. Y entonces le vamos a decir, ¿sabes? A veces cuando uno siente cosas en el cuerpo, es como algo le avisa que hay algo en peligro, ¿no? A veces puede ser la intuición, la sensación, no importa. Si a ti te pasa eso, tienes esa sensación de que tu cuerpo hay algo que está en peligro, no importa. Tú, aunque no sepas muy bien por qué, tú vas a decirle a los adultos de confianza que tienes miedo, aunque no sepas muy bien por qué. De todas maneras, lo vas a contar. Este es un recurso que ustedes pueden, lo pongo acá para que le tomen una foto si quieren. Este es un cuentico que se lee exactamente en 3 minutos sobre una hada madrina que además de que les da deseos, después le dice que si los puede tocar en sus partes privadas. Y ella les dice al final, no, es que ni de la hada madrina, nadie, aunque te ofrezca todos los regalos que quieras. Son cuentos que ayudan a enseñar esto que estamos hablando. O hay videos como este que nos ayudan también a complementar esta información. Este es mi cuerpo. Solo a mí me pertenece. Lo forman muchas partes que los demás pueden ver. Los codos, las rodillas, mis manos y mis pies. Pero existen otras partes que tú las tienes también. Y son las partes privadas, que no son para exponer. Mis padres suelen decirme que su tesoro yo soy. Y si alguien me lastima, me van siempre a defender. Un día fuimos de visita a casa de mi tío Juan. En silencio yo jugaba sin a nadie molestar. Un amigo de mi tío que se sentó junto a mí me tocó en las partes que no se deben mostrar. Tuve miedo, quedé helada, pero de pronto pensé, este es mi cuerpo. ¿Qué se habrá creído él? Me dijo, nuestro secreto que nadie debe saber. Corrí gritando a mis padres y todo se los conté. Ellos están orgullosos por la manera que actué y con sus besos y abrazos me siento mejor también. Porque me creyeron cuando en ellos me confié. Otras cosas me enseñaron, otras que puedo yo hacer, como hablar con mis maestros si estoy triste o agobiada y decirse el porqué. Esto no fue culpa mía y no fui yo quien fallé. Soy más fuerte cada día para crecer y crecer. Bien, ¿qué podemos hacer entonces los padres y madres y cuidadores para generar esos ambientes protectores? Entonces vamos a minimizar las oportunidades. La mayoría de estos incidentes ocurren cuando un niño es solo con un adulto. Entonces tratemos siempre de que sean situaciones donde algo se vea por un vidrio o por la puerta abierta. Siempre debe haber la posibilidad de observar qué pasa cuando un niño está solo con un adulto. Cuando estamos en situaciones de familia, a veces estamos en grupo, bajamos la guardia porque estamos en familia.
pero los niños andan por allí sueltos, pasan cosas. Entonces siempre turnémonos los adultos para que siempre haya una supervisión. Si usted le tocó dejar a su niño o niña con alguien con quien no siente mayor confianza, aparézcase de manera inesperada. No vamos a obligar a un niño a estar con una persona que siente desconfianza. O sea, no quiere estar con esa persona. Eso no quiere decir que si no quiere estar con esa persona es un agresor sexual. No. Pero antes de presionar de por qué no va donde su padrino, por ejemplo, es por qué, qué es lo que ha pasado, qué es lo que está ocurriendo. Es una señal. Le paramos bolas a qué es lo que le tiene miedo. Y vamos a supervisar aunque estemos en lugares conocidos. Por ejemplo, estamos en un conjunto cerrado, entonces uno también baja la guardia, pues como estamos en conjunto cerrado. Pero es que pasa en la casa del vecino y usted conoce a su vecina, pero no conoce al novio de la hija. Entonces, siempre sepamos de todas maneras en qué estamos. Estamos en el club y ya conocemos el club, vamos todos los fines de semana al club, pero resulta que también pasan cosas allí y uno tiene que siempre establecer una supervisión. Vamos a tratar de que cada niño duerma en su propia cama, o sea que llegaron los primos, llegaron la familia y entonces generalmente duerman en la misma cama porque qué delicia. No, miren, así sea una colchoneta así de grande, no importa, cada uno que tenga un poco su propio espacio y vamos a supervisar el acceso a dispositivos porque están hiperconectados, porque esta situación ha hiperconectado a los niños desde muy pequeños y obviamente la vulnerabilidad desde allí puede ser muy, muy grande y nunca un niño de estas edades debería jamás ver o estar conectado a Internet sin ningún tipo de supervisión. Sería un factor de riesgo muy, muy grande. Con esto, y siendo las 6:15, vamos a terminar. Yo voy a dejar de compartir la pantalla y vamos a ver si existen... Ay, Dios mío, ahora no pude dejar de compartir la pantalla. Ok, creo que ya. ¿Dejé de compartir pantalla o no? Sí, ya dejaste de compartir. Ok, perfecto. Bien. Gracias, Claudia. Tenemos por el momento 3 preguntas. Al revisarlas ya las tocaste, pero de pronto un tip extra tuyo no, siempre es bienvenido. Okay. La primera dice, hola, si mi hijo se está autoestimulando, solo le debo decir y explicar que no se deben tocar las partes íntimas en lugares públicos, de lo cual se deduce que está bien si se toca sus partes íntimas en un lugar privado. Por ejemplo, pone el cuarto. ¿Mi entendimiento es correcto? Sí, es correcto. Y yo también creo que algunos papás y mamás se preocupan un poco de que, ¿cómo así? ¿Usted me está diciendo que yo le diga que vaya y se toque allá en el cuarto? Esa es una interpretación que pueden hacer muchos padres y madres. No le estoy diciendo eso. No le estoy diciendo vaya y haga eso, pero sí le estoy diciendo, mira, no te toques tus partes privadas acá, que estamos todos. Te pasa algo, te rasca, te pica, hay algo que pueda estar pasando. Y tal vez una cosa que no aclaré y que aprovecho es cuando a veces puede pasar que un niño se autoestimula porque una niña tiene flujito y le genera piquiña, o un niñito tiene un granito y le genera rasquiña. Entonces, siempre también evaluemos que no haya nada orgánico, por supuesto. Incluso si es el caso de llevar a pediatra para que pueda evaluar si todo está muy bien. Y si no es eso, si no es un tema solo comportamental, pues nos toca ser claros en decirle no se tocan las partes privadas allí, en público. Y sí, tú le puedes decir, mira, ¿sabes qué estás haciendo? Es importante primero te calmes, ¿no? Porque a veces uno se angustia o se preocupa, en fin. Y en esto siempre es importante como ayudarles. Y lo digo ¿por qué? Porque siempre me acuerdo de un caso de un papá que yo le oí decir cuando veía que el niño se tocaba el pene, le decía, siga haciendo eso y verá que se lo voy a cortar. Eso es lo que le decía. Y hoy, imagínense lo que esto significa para un niño que le digan esto. Obviamente esa no es la manera, ¿no? Entonces le podemos explicar. O recuerda, puedes ir gradualmente, lo distraes, pero si lo sigue haciendo, vas a explicar, ¿sabes? La parte de las personas se pueden sentir incómodas con esto que está pasando. Si estás en clase no vas a poder poner atención. Además te puedes lastimar de pronto, ¿no? Cuando estás haciendo eso, de pronto la piel
se puede lastimar. Entonces, ¿ven las razones que estoy dando? No estoy dando argumentos que hagan pensar al niño que tiene un problema en sus partes privadas. Ya cuando son los niveles estos que estoy hablando, son señales que evidentemente ahí lo que yo recomiendo es hagan una evaluación en consulta externa de psicología, a ver qué será lo que está pasando, porque a veces cuando es demasiado, uno también necesita entender cómo lo manejo, y por otro lado, el niño probablemente está pidiendo ayuda en otros niveles. Bueno, Ángela María. Perfecto. Una segunda. Me han recomendado el libro No fue la cigüeña. ¿Será que este texto es muy explícito? Pues mira, sabes que no lo he visto. Yo he ido como comprando, ese no lo tengo, no lo he mirado, pero tú puedes, recuerda que la idea no es que le muestras de una vez el libro, sino que tú vas mirando, porque es que también, miren, hay niños de niños, entonces uno puede tener un niño de 5 que es súper ingenuo y puedes tener uno de 5 que es avispadísimo y es un avión y quiere muchas más información. Cuando un niño pide demasiada información, probablemente yo le voy a tener que explicar un poco más que el niño que no pregunta nada. Entonces, aunque tengan la misma edad, pues la manera como uno lo maneja pues es distinta. Si es un niño súper ingenuo, probablemente tenemos que ir más despacito, a su ritmo, sin obligarlo, ni presionarlo, ni nada. Y al que es un avión y quiere saber todo ya, pues probablemente le vamos dando graneado la información. Yo te recomiendo un poco, pues en mi experiencia, lo que yo les contaba. A mí me parece mejor tener varias opciones, de modo que hay una parte donde esta parte de este libro sí me gustó y esta parte del otro me gustó. Recuerda que vas despacito, es las partes del cuerpo, para qué sirven, cómo es mi cuerpo, cómo cuido mi cuerpo, cómo se respeta mi cuerpo y el de los demás, cómo amo mi cuerpo, porque mi cuerpo es súper especial, es súper importante. Eso es una de las cosas que le ayudamos a los niños a entender. Y luego sí le podemos hablar sobre la semillita. Entonces, ojo, porque es que tú vas a encontrar en que la semillita y encuentras la imagen de una pareja metida en la cama y ahí la cosa se nos complica a todos. Yo creo que cuando un niño tiene 4 años o 5 podemos hablar de esto y a menos que el niño insista, pero a ver, pero es que no entendí. Dime cómo es que llega acá y acá. Entonces podemos hablarlo de una manera un poquito más allá y poder decirle, bueno, es una situación donde ojalá enmarquemos las relaciones de respeto. Eso pasa solo cuando uno es grande, eso no ocurre cuando uno es chiquito, ni debería ser cuando uno es adolescente, eso es cuando uno es grande, primero. Segundo, pues es en una pareja que se quiere, que se respeta, ¿sí? Y se quieren muchísimo. Y entonces es una forma de acercarse mucho, con mucho cariño y con mucho amor. Pero ¿cómo? Entonces ahí tú vas dándole poco a poco a medida que el niño va dando. Y no se lo tienes que soltar todo en una sola sentada. Como que vas poco a poco. Recuerden la idea de construir un andamio. Vamos poco a poco. ¿Sí? Perfecto. Tenemos la última. Yo le enseño a mis hijos que las sorpresas son buenas y todos los secretos son malos. Deduzco que la pregunta es si este es un buen enfoque. Ok. Bueno, también me parece que es válido poder decir que todos los secretos son malos. Me parece interesante la manera como lo haces, ¿no? También puede tener sentido, que es una sorpresa. Pero de todas maneras vale la pena como aclarar que esos secretos malos, el secreto bueno me hace sentir bien, me hace sentir feliz, contenta. O esas sorpresas buenas, porque también podrán haber sorpresas malas. Esa sorpresa buena me hace sentir bien y contenta. Pero cuando me siento muy confundido, muy triste, muy bravo o muy asustado, no. Acá la sorpresa o el secreto
no está bien. ¿Qué tenemos que hacer con eso? Se lo vamos a contar. ¿A quién? A una persona de confianza. Eso tenemos que hacer. ¿Sí? Bueno, yo espero haber aclarado allí, Ángela María. No sé. Sí, Claudia, no hay más preguntas. Nuevamente, muchísimas gracias por estar con nosotros, el Colegio Andino. Esta es tu casa y feliz noche para todos. Bueno, muy bien, muchas gracias.